Buenas, mi nombre es Eloísa Echazábal y yo vine a los Estados Unidos por el programa de Operación Pedro Pan. Y aquí está mi colega. Yo soy Carmen Romañáez, también soy otra de las niñas Pedro Pan. Y aquí tenemos el honor y el placer de tener con nosotras al señor Alberto Cuartas, que fue una de las personas que cuidaron a los niños Pedro Pan en aquellos tiempos, y él estuvo en el programa muchos años. ¿Cómo está, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Okay. Un placer tenerlo con nosotras. Muchas gracias, igualmente el placer es mío. Gracias. Gracias por abrirnos su casa y dejarnos aquí estar. Ustedes me obligaron. No, sí, seguro. Está bien que lo diga. Está bien. Bueno, tenemos unas preguntas aquí que ya el señor Cuartas ha revisado las preguntas, así que vamos a hablar acerca de ellas. Señor Cuartas, ¿cuándo fue la primera vez que usted oyó acerca de la Operación Pedro Pan y cuál fue su reacción? Bueno, cuando llegué aquí, pues cuando me bajé del avión, estaba esperándome el que era director del programa en Matecumbe, el padre Palá, y entonces fue que me contó la situación, ¿no? También en Cuba se corría la voz, ¿no? Y a los muchachos les decían que cuando llegara que los mandaran a Kendall. Yo oía Kendall, pero no sabía lo que era Kendall. Entonces, pues, y la reacción fue que dije, bueno, ya yo tengo trabajo, porque como el director del programa fue a recogerme al aeropuerto, pues eso quería decir que iba a darme una oportunidad en el programa, ¿no? Perfecto. ¿En qué fecha fue eso que usted llegó? Que eso Yo llegué el 15 de junio de 1962. Okay. Y fue Jorge, ¿no? Mañachi. Jorge Warch. Warch. Jorge Warch, que decía George. George fue a buscarme al avión y después afuera estaba ya mi familia y el padre Palá. Pero usted no vino con visa waiver, ¿verdad? No, yo vine residente de Costa Rica. Ah, ok. La próxima pregunta, ¿nos puede comentar las circunstancias en las que usted conoció a Monseñor Walsh y qué recuerda de él, cómo era él y eso? Bueno, la primera vez que yo lo vi, yo estaba en la oficina de Matecumbe, era un sábado, entonces casi todos los muchachos habían salido y a mí me dejaron en la oficina. El padre Palá salió y me dijo, mira, quédate aquí por si acaso hay algún problema. Y entonces llegó él, yo no lo conocía, y entonces él se presentó, ¿no? Y estuvimos hablando unas boberías así, y más nada, después él se fue, y ya después no lo volví a ver hasta después Matecumbe, que él fue a dirigir a estar de director del campamento, porque el padre Palá tuvo que ir para Fort Lauderdale, al colegio de los Escolapios en Fort Lauderdale. Entonces él se quedó por un tiempo, cerca de unos 5 o 6 meses. Ah, perfecto. ¿Tiene alguna, quizá le debemos preguntar ahora si tiene algún recuerdo especial de Monseñor Walsh, cómo era él en persona? Bueno, ¿no? él en sí era una persona muy recta, irlandesa al fin, tenía su carácter, pero también era comprensivo y sabía rectificar. Cuando metía la pata, pues sabía volver otra vez. Importante. Era muy cariñoso con los muchachos, eso sí, y le aguantaba todo. En sí, en el tiempo que vivió con nosotros, él era el bueno y yo era el malo. ¿Ah, sí? Entonces, sí, una de las cosas que más yo recuerdo de él es que cuando había algún problema en el campamento, en la casa donde vivíamos, que yo se lo iba a contar para que estuviera al tanto. En fin de cuentas, él era el director. Él siempre me decía, ¿por qué no me lo dijo antes? Y le digo, Monseñor, se acaba de pasar, ¿cómo usted quiere que yo se lo diga antes? Y siempre era la misma bobería de ¿por qué no me lo dijo antes? Eso quiere decir que él quería estar al tanto de todo. Sí, saber las cosas antes de que pasaran. Sí, sí. Para rectificarlas antes de que pasaran. Importante eso, ¿no? A ver, ¿qué otra? ¿Y otras personas que trabajaron con usted? ¿Quiénes fueron otras personas que trabajaron? Bueno, es que fueron 17 años y muchos campamentos. Wow. Lo que más recuerdo ahora es Alejo Martínez, que era el de mantenimiento,
muy amigo mío, casi un hermano, él vive aquí cerca. ¿Y qué más? El que trabajaba Alejo Martínez trabajó en el Cuban Boys Home en la calle 8 y después en Biscayne Boulevard. También me recuerda mucho el que trabaja, el director de los Sobrinos del Juez. No recuerdo cómo se llama, me matan ahora. Entonces ese trabajó en Matecumbe con nosotros durante bastante tiempo. Uno que se llamaba Alejandro, que era el jefe de los counselors, ¿no? Y no recuerdo tampoco el apellido, que ese sí era un tirano. No tirano, pero no, era recto. Sí, sumamente recto. Había que serlo con sí. tantos muchachos, me imagino. Sí, Enrique Valoira también, allí los muchachos adoraban, eso, le estoy hablando de Matecumbe, Enrique Valoira, Luis Sosa después en Biscayne, Arsenio Touzón, que trabajó en Opalaca y trabajó después con nosotros en Biscayne. ¿Qué más? Así, hay muchos nombres, pero... Sí, estuvo en varios, ¿no? Sí, usted dijo que usted estuvo en varios lugares. ¿Nos puede decir así los lugares y más o menos el tiempo que estuvo en cada uno? Sí, de los empleados, Carlos Barquín también, que en el video que ustedes me trajeron, pues está él, de un muchachito, un niño, en Florida City sentado. Me dio mucha risa verlo, ¿no? Y tristeza también. Nostalgia. Claro. Exactamente. Y perdone, ¿qué me preguntó? No, que usted, si me puede decir los lugares en que usted estuvo, más o menos el tiempo que estuvo en cada uno. Yo empecé en Matecumbe cuando estaban las carpas esas de lona del ejército. Después nos mudamos para un gimnasio grande que fabricaron, que fue dormitorio también, hasta que nos fuimos de allí. Entonces en Matecumbe estuve como 2 años y pico. Después nos mudamos para Opalaca, en el campamento que había de los soldados de la Primera Guerra Mundial, que estaba a cargo de los hermanos maristas. Después se fueron los maristas y vinieron los jesuitas. Entonces con los jesuitas estuve hasta que nos mudamos a la calle 8, que siguió el padre Ripoll, que en gloria esté, siendo nuestro director y capellán. Entonces después el monseñor se mudó con nosotros y estuvimos allí como cerca de 3 años. Yo no recuerdo bien las fechas, ¿no? Sí. Y por último llegamos a la calle, a la Biscayne Boulevard y la 114, donde estuvimos bastante tiempo, y ya allí el monseñor, el padre Ripoll, se quedó como capellán, iba los sábados, se quedaba con nosotros sábados y domingos, nos decía la misa, porque el monseñor tenía que encargarse de la iglesia de Santa Marta, que la había fundado y estaba delante de nosotros en el motel. Empezó allí la iglesia de Santa Marta, y el padre Ripoll estuvo con nosotros un tiempo hasta que ya se acabó el programa. Y ya... Te quería preguntar una cosa acerca de las lonas esas, las carpas esas de lona, porque Sí. creo que eso es una cosa que los muchachos se acuerdan mucho. ¿Cómo era la vida en eso? Hoy un calor terrible, había Sí. que echarle cubos de agua para refrescarla. Sí, había Eso fue en Matecumbe. mucho en Matecumbe, sí, mucho calor. Nosotros pasamos de eso digamos, al lujo del aire acondicionado y los baños para 4 personas nada más, porque en Matecumbe habían 12 duchas para todo el campamento. Sí, quizás el cuento que nos hizo la ducha el otro día, había uno que no se quería bañar, ¿no? No, que usted se No nos paraba ahí acordamos el nombre. chequeando para que la gente fuera a bañarse. Sí, no, el problema no era en sí que fuera a bañarse también y que no demoraran mucho, porque había que tener movimiento. Y yo le daba 10 minutos nada más para bañarse. Tenía que ir, mojarse, enjabonarse, enjuagarse y salir. Era una cosa rápida. Los muchachos, yo los he oído ahora, bueno, los muchachos que hoy son Hombres. hombrecitos, hacer comentarios acerca de la ducha y cosas Y así. los 25 centavos de multa que se Eso ponían. mismo, así los 25 centavos. Bueno.
Quizás también un día normal en el campamento como era. Yo creo que eso es algo, casi se levantaban Bueno, temprano. ¿qué casi- clase de campamento usted cree que yo le diga? Claro, porque estuvo en tantos. ¿Cuál tú crees que sea más? Bueno, era El que más recuerde, la ¿no? vida en cada campamento Sí, era diferente. completamente, sí, completamente diferente. Por ejemplo, en Matecumbe había 2 turnos de comida. 2 turnos, o sea, el primer turno el desayuno, después el segundo turno, que era el desayuno creo que era a las 7:30, el primer turno, y el segundo turno era a las 8:15, 8:30. No recuerdo bien la verdad. Entonces después pues iban a clase, allí mismo iban, se daba clase hasta que después fueron al colegio de Belén y al colegio de La Salle. Entonces se cogía el ómnibus y lo llevaba. Y después el almuerzo, cuando había clase, pues almorzaban en el colegio. El sábado y domingo el almuerzo era a las 12 y la comida a las 5. Entonces por la noche, pues la verdad que era gran aburrimiento. Y durante el día, pues, los fines de semana, la gente lo En sacaba. Matecumbe casi siempre amigos o familiares los iban a buscar. Ya estando en la calle 8, no tanto, porque ya los muchachos de la calle 8 no sé, estaban más. Entonces lo que yo hacía, los cogía, teníamos un van grande y íbamos al cine, tanto yo como Arsenio Truzón, que fue mi compañero, después fue Barquín, el que yo le dije que está en el video, y entonces nos dejaban entrar en el cine Tower, que ponían películas con títulos en español, y en el cine Trail, que ahora ya se acabó el cine, bueno, Sí. el Tower también. Entonces, los administradores de allí fueron, la verdad, muy buenos, porque tuvimos años yendo, De gratis. Pues una cosa importante, ¿sabes? Increíble. nos dejaban entrar, bueno, todos los muchachos iban. ¿Cómo se portaban? Eso es importante. Muy bien, muy bien. ¿Seguro? Solamente una vez tuve un problema Sí. con Sí. Eddie. Oh, Ah. Eddie. Eddie empezó a tirarle bolitas y entonces le cayó a una pareja y la pareja protestó. Ay, Dios. Entonces eso fue una gran tragedia para mí. Estuvimos como un mes sin ir al cine porque la verdad que a mí me dio una pena tremenda. El administrador nos deja entrar gratis, ¿cómo nos vamos a poner a...? Claro, me imagino. No, Sí, hombre, claro. Bueno, pues gracias a los administradores, que los de ahora me imagino son diferentes, no son la misma persona, pero sí No, lo están. fueron magníficos, magníficos, hombre. Nosotros siempre en San Giving yo le llevaba un pavo. ¿Y qué tal, aparte del cine, los llevaba a otros sitios? Sí, íbamos a los juegos de básquet, juegos de fútbol, porque muchas veces los muchachos también jugaban, entonces íbamos a verlos. También tenían su fiestecita, entonces lo que yo hacía era llevarlos y después los iba a recoger. Decía más o menos a qué hora vengo y los iba a recoger. Nunca me gustaba que los llevaran a otra persona, por si acaso. Decía, Claro. no, yo vengo. Y eso eran fiestecitas en otros campamentos. Días de 15, no. Cuando eran en otros campamentos iba un ómnibus, íbamos todos completos. Y ya estando en la calle 8, y en Opalaca, sí, en Opalaca teníamos Florida City, entonces las muchachas iban, como allí había como un teatro teníamos, pues celebrábamos fiestas, bailes, un salón inmenso que había, se decoraba. Y entonces había fiestas. Y si nosotros íbamos a Florida City, pues iban en un ómnibus. Y entonces íbamos todos. Yo nunca iba a Florida City, pero organizaba la fiesta en Opalaca. Bueno, me imagino que en todo ese tiempo usted tuvo hubieron niños que estaban tristes en algunos momentos y eso, pero no. Sí, no, porque es que no había tiempo para tristezas. Más bien al principio, los que llegaban nuevos. Sí. Pero eso fue en Matecumbe. Ya después, pasado el tiempo, no, porque ya los que llegaban nuevos estaban acostumbrados, ¿no?, al sistema de aquí, de los Estados Unidos. Venían de familia, por ejemplo, que los padres se habían separado, o que la madre no podía porque tenía que trabajar, o eran niños problemáticos.
y algunos hasta los jueces no los mandaban, no, celebraban juicio, entonces el monseñor, como siempre, caritativo, los aceptaba y entonces la espina la sacaba. Sí, sí. Ya eso era al final, o sea, en los años Al 70. final, sí, sí. Ajá. Sí. Al principio, al 61. ¿En qué año en qué fecha usted vino? 62. Ah, 62. Sí, era. No, el 61 yo no estaba acá. Okay. Ya cuando yo vine ya estaba Matecumbe funcionando, Florida. ¿Se recuerda alguno triste al principio y eso? Eso no Uno sé. solamente, pero no recuerdo el nombre. No. Ese sí estaba Sí. el pobre. Ya, mire si estaba mal que hasta yo lo cambié y lo traje para el grupo mío, ¿no? Y ese estaba decaído y entonces pues no se le alegraba y se conversaba con él y la verdad que el muchacho no levantó su ánimo. Después se fue de beca, se fue de beca. Fuera de Miami. Sí, estuvimos carteándonos durante un gran tiempo hasta que después él me dejó de escribir. Claro que está, el tiempo pasa. Claro. Bueno, ¿y usted qué diría que fue lo más difícil y lo que más disfrutó de aquellos tiempos? Lo más difícil, la verdad que no le sé decir. ¿Y lo que más disfrutó? Todo. Todo fue... ¿Algún recuerdo especial que quisiera compartir de aquella época? Es que todos los recuerdos son especiales, así que no. O sea que no hay nada que sobresalga más que otro recuerdo. ¿Usted le daba clases también en algún momento? No. Pensé que era el maestro. Bueno, sí, estuvo un tiempo a los que no sabían leer en español. Entonces, pero eso ya fue en Biscayne Boulevard, que estuvimos un tiempo dándole clases. Yo les daba clases de español y para que